ratito. Ok, entonces estábamos diciendo que el periodo comprendido entre el siglo VI hasta el siglo XII se conoce como oscurantismo medieval. El oscurantismo medieval es muy famoso porque es la época más sangrienta de la historia de la humanidad. Es la época en que matan más de 40.000 mujeres acusadas de brujería y más de 15.000 compañeros, los que ahora conocemos como LGBTs, acusados de sodomía. La Edad Media se le llama oscurantismo porque el ser humano vivía en la oscuridad de su mente. La oscuridad de la mente, ¿cuál es? La ignorancia, pues. La ignorancia, ¿no? Cuando uno no accede al conocimiento, uno se mueve por supersticiones, por chismes. ¿Cómo sabemos que alguien está sumido en la ignorancia? Cuando ese alguien no sabe más nada que chismosear, ¿no es cierto? Que decir su sentido común, que actuar desde su pancita, es decir, reacciona desde su barriguita, no reflexiona. Entonces, a ver, el otro día lo hemos escuchado a ese pastor expresarse de nosotros. Ese pastor está en la Edad Media. Su cabeza es un oscurantismo medieval. No reflexiona el hombre. Lo único que hace es vomitar su odio. No tiene ningún conocimiento en su cabecita. Y es una pena los seres que se sumergen en la oscuridad de la razón. Entonces, la Edad Media fueron 6 siglos de oscuridad. En esa oscuridad no se habló del cuerpo ni de la sexualidad. Sí se habló. Los primeros tiempos del cristianismo hablaban de la mente, hablaban del alma como el motor del cuerpo, y por lo tanto, estos primeros cristianos con San Agustín y luego Santo Tomás de Aquino, ellos decían el cuerpo es el templo del alma. Y por lo tanto, si el cuerpo es el templo del alma, ese cuerpo debe estar limpio, puro. Y construyen el cuerpo templo. Y cuando dicen un cuerpo puro, ¿a qué se están refiriendo? Se están refiriendo a un cuerpo sin pecado, un cuerpo sano, un cuerpo saludable en el sentido de moralmente saludable, no tanto de físicamente saludable. Un cuerpo moralmente saludable es un cuerpo que no peca, que se acoge a la voluntad de Dios, que hace caso de sus mandamientos, de sus normas morales. Sin embargo, eso duró poco. ¿Por qué? Porque luego el dogma de la iglesia se volvió tan fundamentalista que querían los cristianos que solo haya un solo Dios y una sola religión en el planeta. Y para que eso ocurra, tenían que matar a todo aquel que no crea en el Dios cristiano. Rosario. Sí. En este momento se está queriendo hacer lo mismo con el Islam. Quieren hacer una sola religión. Es más, ya hay unos cuantos templos construidos en Israel que tienen unos arcos similares a las religiones, tanto el judaísmo, cristianismo e islamismo. Prácticamente lo mismo que están escribiendo es lo que están queriendo hacer ahora el Cabal con el nuevo orden mundial. Exactamente lo mismo. Correcto, es una avanzada, es un retorno a la Edad Media. Por eso es que es tan importante comprender la genealogía histórica para ver cómo es que regresan estas cosas que no son nuevas, ya estuvieron, y hay que ver cuáles fueron las consecuencias de eso.
Porque fíjense, para poder fundar una sola religión mundial en la Edad Media, ¿qué inventa la iglesia? Inventa las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Las cruzadas son guerras contra los herejes, contra los impíos. ¿Y quiénes eran los herejes o los impíos? Aquellos que no creían en el Dios cristiano. Entonces, la iglesia hizo 12 guerras de cruzadas. 12 guerras. Mató media humanidad de su época. Media humanidad cayó en esas guerras. Destruyó cientos de formas de religiosidad. Nosotros en lo que ahora es Bolivia fuimos víctimas de la guerra de cruzadas. La colonia fue una cruzada de Occidente para imponer el Dios cristiano en estas tierras llamadas ahora Bolivia. Entonces, fíjense, en esa época, ¿qué hace la iglesia con el cuerpo? Primero lo vuelve templo, pero luego, como su Dios va a ser abstracto, exigía del cristiano, de ese cristiano ignorante, que no tenía acceso a la educación, exigía un nivel de abstracción en su cabecita que era imposible de llegar. Ejemplo, la religión le decía, el Dios cristiano es trino. ¿Qué quiere decir? Que son tres, pero es uno. Eso es muy difícil de comprender. ¿Cómo tres pueden ser uno? Y pa' peor les decía, uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es una paloma, que es el Espíritu Santo. Ahora, ustedes imaginen la mentalidad medieval sin acceso a nada. ¿Cómo podría comprender eso? No lo comprendía, pues. No lo comprendía de ninguna manera. Porque eso es una abstracción muy grande. Esos pueblos no eran abstractos, eran concretos. Estaban acostumbrados a ver el sol y es el sol, a ver el rayo y es el rayo, a ver el uno y es el uno. Pero si yo les digo que el 1 es 3, ya están rayados, ¿no es cierto? Entonces, la Edad Media decide que hay que machacar la mente, el alma, el espíritu, y destruirlo al cuerpo porque el cuerpo es pecaminoso. Y mientras estos cristianos estén pensando, me salen unos cuadritos. ¿Está todo bien? Sí, me sale. Lo que pasa es que silenciado en ok. Entonces, mientras esta gente se dedique a las pasiones del cuerpo, no va a entender lo abstracto. Eso pensaban los curas de la época. Entonces lo que hacen es convertir el cuerpo en carne. La segunda fase de la Edad Media ya no es el cuerpo templo, es el cuerpo carne. El cuerpo carne, exactamente, la carne que se pudre, la carne que se corrompe, que se degrada, ¿no? La carne que peca, y por lo tanto hay que castigar esa carne. Y esa parte, la segunda parte de la Edad Media, es una etapa del castigo del cuerpo, de las herramientas de castigo de todo tipo que crea la Edad Media para destruir el cuerpo, deshacerlo, no permitirle nada, ¿sí? Hasta el Renacimiento. Y la mujer en la Edad Media, ¿qué pito tocaba? Si en los griegos era una esclava, en los romanos era formada como guerrera solo porque iba a parir guerreros. ¿Qué pasa en la Edad Media con las mujeres? En la Edad Media, la mujer se convierte en demonio, porque va a ser aquella que va a tentar al hombre para pecar. La carne de la mujer es demoníaca.
Incluso se decía que las mujeres devenían demonios porque hacían el amor con Satanás. Y de ahí su genealogía hasta el mito de Adán y Eva en la figura de Lilith, ¿no? Entonces, fíjense, después de la Edad Media, de este periodo tan fatídico para nosotros, porque destruyen a nuestros ancestros que apenitas habían estado sacando la cabecita y que habían sido venerados y habían sido glorificados en tiempos de los egipcios, en tiempos de los griegos, en tiempos de los romanos, los ahora llamados TLGBs en esas épocas antiguas gozaban de prestigio, formaban parte de las estirpes. Hay faraones que eran lo que ahora llamamos trans, lo que ahora llamamos lesbianas, gays. Habían en todas las dinastías nuestros ancestros, sin ningún problema. ¿Dónde va a estar el problema? En la Edad Media. En la Edad Media se los va a perseguir bajo el nombre de pecado nefando y bajo el nombre de sodomía. Y se los va a matar juntamente con las brujas. Eran parte de lo demoníaco. Era la constitución del cuerpo del otro distinto como demonio, ¿no? Como perverso. En el Renacimiento aparece el humanismo. Y con el humanismo se coloca en el centro de la reflexión y de la vida, ya no a Dios. Por eso Nietzsche decreta la muerte de Dios. Porque a partir de ahí, el ser humano no se moverá nunca más bajo los dogmas de la iglesia, sino que el ser humano recuperará su autonomía, recuperará su libre albedrío y se hará cargo de su destino. Hasta el momento, estamos en el siglo XIII, hasta el Renacimiento, el destino del ser humano estaba en manos de Dios y de sus sacerdotes. El ser humano no tenía ninguna capacidad de definir nada. Se ha cortado esto. ¿Me escucha? Se escucha. Ahora sí. Tal vez la conexión. Sí, ahora sí está bien. era la conexión. Entonces, hasta el Renacimiento, el designio y el destino humano estaban en manos de Dios. A partir del siglo XIII, que es el Renacimiento, el hombre como humanidad va a agarrar en sus manos su propio destino. Aparece el humanismo. ¿El humanismo qué es? Como su nombre indica, humanismo, poner en el centro de la reflexión, en el centro de la creación al hombre, ya no a Dios. Durante 13 siglos de la era cristiana, del siglo 0 al siglo 13, había estado en el centro de todo Dios. Pero a partir del siglo 13 para adelante, ya no va a estar. Dios ha muerto, dice Nietzsche. Ahora es el imperio del hombre. ¿Por qué se dice renacimiento? ¿Por qué se dice ilustración, iluminismo? El siglo XII y el XIII se conocen con esos nombres que son sinónimos casi en muchos casos, pero hay diferencias. En todo caso, renacimiento quiere decir eso, volver a nacer. Iluminismo quiere decir iluminar la oscuridad. Ilustración quiere decir ilustrar al ignorante. Eso quiere decir. Los tres términos tienen que ver con iluminar la oscuridad creada por la Edad Media. ¿Y cómo se ilumina? ¿Cómo se ilumina la oscuridad? Se lo ilumina con la razón, con el conocimiento. Por eso la ilustración es el surgimiento de las ciencias, de las artes, de la industria, del comercio. Es el surgimiento, en definitiva, de la razón.
la razón, la capacidad del ser humano de reflexionar sobre su realidad, sobre su mundo, sobre sí mismo, quién soy yo, cuál es mi destino como humanidad. Eso es el humanismo. Y el humanismo, fundado en la razón, vuelve nuevamente al cuerpo. Y primero lo va a hacer en las artes. Empieza a aparecer el desnudo. Empieza a pintarse el cuerpo nuevamente. Y se lo pinta desnudo, ¿no? Hay un renacimiento del deseo, del placer, de la erótica, de la sexualidad, de todas las formas de la sexualidad. Foucault en su libro Historia de la Sexualidad habla de todo este resurgimiento del cuerpo, de sus deseos, de sus placeres. Es un cuerpo libre. El cuerpo vuelve al lugar privilegiado en la historia que se había perdido durante tantos siglos. Sin embargo, viene la modernidad. Y con la modernidad, en el siglo XVIII, la época victoriana. Y la época victoriana es un retroceso porque la Iglesia nuevamente vuelve a adquirir poder. La Iglesia está en el poder y por lo tanto se da cuenta de que había un libertinaje nacido en la Ilustración. Y por lo tanto, en ese preciso momento, también están ocurriendo otros factores. Estamos pasando del feudalismo al capitalismo. Estamos pasando de la monarquía a la aristocracia y después a la democracia. El mundo está cambiando en ese periodo. Estamos entrando a la época moderna. Y por lo tanto, el capitalismo requiere un tipo de cuerpo. El capitalismo requiere fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo es cuerpo. La Iglesia y el poder se dan cuenta que si se deja a los sujetos vivir libremente su sexualidad, la pueden vivir de manera entre distintos, entre iguales, indistintamente, y eso no garantiza la producción de fuerza de trabajo. Entonces se dan cuenta que para garantizar la producción de fuerza de trabajo se debe prohibir el libertinaje sexual. Y se debe obligar a los cuerpos a una sola forma de sexualidad que garantice la producción de fuerza de trabajo, para que responda al capitalismo emergente. Entonces, ahí, fíjense, los griegos eran bisexuales. Los romanos eran bisexuales, no. ¿Eran heterosexuales? No. ¿Qué eran los romanos? Eran pansexuales. La sexualidad de los romanos era colectiva, ritualística. Son famosas las orgías romanas. La sexualidad de la Edad Media, ¿cuál era? Era una sexualidad reproductiva únicamente. Solamente se acoplaban los cuerpos para que hayan hijos. Es una época, podríamos decir, asexual, porque no hay placer ahí, simplemente acoplamiento instintivo. Entonces, cuando aparece el Renacimiento, se vuelve nuevamente aún en efervescencia de la sexualidad. Y se hacía el amor pues entre iguales, entre distintos, de manera pan, en fin. Todo. La Iglesia dice, no, esto no puede ser. Hasta ese momento, entrando a la modernidad, ya se habían descubierto muchas cosas.
a nivel de la medicina. Y una de las cosas que se había descubierto era que la única forma de la sexualidad que garantiza la reproducción es la heterosexual. Y por lo tanto, la Iglesia dice, si queremos fuerza de trabajo garantizada, hay que obligar a los sujetos a un tipo de sexualidad, la heterosexual. Pero además hay que normar cómo va a ocurrir esa sexualidad. Y si antes de la modernidad, antes de la Edad Media, nosotros teníamos toda esta diversidad de cuerpos, cuerpos bellos, cuerpos guerreros, sexualidades de todo tipo, los lugares donde se hacía el amor era a campo abierto, al aire libre. La Iglesia, en la Edad Media, restringe el acto de la sexualidad simplemente a cuartos oscuros, a habitaciones ófricas, en fin. Entonces, con el Renacimiento otra vez se vuelve a los parques, ¿no? A los lugares hermosos, a las orillas de los ríos, en fin, para hacer el amor. Bueno, en la modernidad la Iglesia dice, no, eso es imposible. Se va a hacer el amor solamente en la alcoba y previo matrimonio y en la noche y fuera de la vista de los niños y la mujer abajo y el hombre encima. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que había descubierto la medicina es que si yo lo hago paraditos, se desperdicia el semen. Si lo hago cuatro patitas, se desperdicia el semen. Si lo hago el 8, se desperdicia el semen. Entonces, el 69, ¿no? Todas las formas. Ninguna de esas formas garantiza la procreación. Es un desperdicio del semen. Y por lo tanto, la única que garantiza que el semen entre y fecunde al óvulo es ella debajo, echadita, y él encima. Esa es la que se acepta como forma de sexualidad. La heterosexualidad es moderna. Se vuelve hegemónica en la modernidad de la mano de la Iglesia Católica. Y ahí el cuerpo es un cuerpo máquina, es un cuerpo pieza, es un cuerpo que debe engranar como piezas de una maquinaria productiva de vida en este caso. La reproducción es la producción de la vida y la vida es la fuerza de trabajo que el capitalismo necesita para producir riqueza. De esa manera, el modelo heterosexual es la base de los sistemas liberales capitalistas. Pero ese cuerpo máquina, ¿cómo se lo forma? Se lo forma con disciplina. Disciplina. Se lo forma inhibiendo personajes que habitan en nosotros. Foucault distingue 3 personajes que nos habitaban y que fueron castrados para que se imponga el sujeto que somos actualmente, el sujeto moral judeocristiano que somos en nuestras camas. El primer personaje que hemos castrado es el monstruo. El monstruo. Todos tenemos un monstruo. Ese monstruo es físico, porque tiene que ver con la animalidad que llevamos dentro. No es cierto que la civilización o la civilidad, el civitas, ha logrado exterminar la animalidad.
todos llevamos un animal dentro, que la civilización lo ha castrado, lo ha mandado a la punta de nuestro dedo gordo. Ahí habita. Y cuando lo vemos salir, que es cuando ocurren los feminicidios, cuando ocurre la violencia, ahí sale ese monstruo. Entonces, el primer personaje que se castra es el monstruo físico, que está hecho de instintos. Es un animal pasional que nos habita. Así como está Eros, que es lo sublime de los sentimientos. Eros era el dios del amor en la mitología griega. Estaba también Pan, que era el dios de la animalidad, del deseo carnal, del deseo sexual. Y ambos habitan al ser humano. Pero en la modernidad se lo castra a Pan y se lo deja a Eros. Pero no es que desapareció Pan, porque todos nosotros sabemos que Pan está dentro nuestro, porque es el otro lado de nosotros mismos. Eso es físico. El otro personaje que se castra es el incorregible que llevamos dentro. Allí donde la escuela no puede, interviene la iglesia. Donde la iglesia no puede, interviene el ejército. Donde el ejército no puede, interviene la psicología, la psiquiatría. Y allí donde nadie puede, interviene la prisión. ¿Qué es lo que buscan estas instituciones? Buscan domar, docilizar, normar el incorregible que está dentro nuestro. El incorregible es un monstruo moral. El monstruo era físico, el primero. Este es moral. ¿Por qué? Porque no quiere acatar, no quiere obedecer, no quiere ser servil, no quiere someterse. Y el tercer personaje que se castra es el onanista. El onanista es el masturbador que llevamos dentro. ¿Qué es la masturbación? Es la vida del placer individual y privado. Es tener el placer como fin. Eso es onanismo. Todos tenemos un onanista dentro. Pero ese onanismo, ese onanista, también ha sido castrado. Por eso es que nuestras relaciones eróticas son totalmente frustrantes actualmente. Porque están normadas por la moral sexual religiosa. Cuando estamos haciendo el amor, nos sentimos culpables de lo que estamos haciendo. Nos sentimos cuerpos feos, carne, cuerpos pecaminosos. Nos sentimos monstruosidad física y monstruosidad moral. Esa es una herencia judeocristiana. Y en base a esos tres personajes castrados por la modernidad, aparecen los desviados y los anormales. Prácticamente estos monstruos son nuestros antecesores, porque los desviados y anormales vamos a ser nosotros, los que ahora nos llama la sociedad TLGBs o LGBTs, o como quieran. Antes eran estos personajes. Ahora, eso es la modernidad. El cuerpo se fragmenta en piezas, en un conjunto de piezas. Pero la modernidad terminó en el siglo XX. Y en el siglo XXI, que es nuestro siglo, nuestro presente, nosotros estamos ahora viviendo el siglo XXI, ¿qué ha pasado con el cuerpo?
El cuerpo ahora, el cuerpo de la posmodernidad, es un cuerpo cyborg. Es un cuerpo ya no vivo como el cuerpo que hemos visto circular desde los tiempos remotos hasta la modernidad. Hasta el siglo XX el cuerpo era vivo, vivo, totalmente vivo. Del siglo XXI, que es nuestro tiempo, ya vemos un cuerpo vivo con piezas muertas. Hemos empezado a introducir materia muerta en nuestro cuerpo vivo. Eso es el cyborg. Tenemos una nariz de plástico, tenemos tetas de plástico, potos de plástico. Hemos empezado a meter siliconas a nuestros pómulos. Todas esas sustancias son materia muerta que estamos incorporando al cuerpo vivo. Poco a la vez estamos convirtiendo el cuerpo vivo en un ente muerto. Es decir, estamos transformando el ser en ente. ¿Qué significa transformar el ser en ente? Significa transformar lo humano de nosotros en objeto. Esto filosóficamente tiene connotaciones muy fuertes, porque además el cyborg es un hombre pieza maquínico, lleno de prótesis. Nosotros somos seres protésicos. La computadora es una prótesis de nuestro cerebro. El auto es una prótesis de nuestras piernas. Y así sucesivamente vamos incorporando piezas, prótesis. El WhatsApp, el Internet, las redes sociales son extensiones de nuestro logos. Al punto que cuando estamos con una chica ya no sabemos qué hacer, o con un chico. No sabemos qué decir. Porque poco a poco las piezas muertas que incorporamos en lo vivo nos están quitando las capacidades de lo vivo. Si yo me acostumbro a dar like, si yo me acostumbro a poner un emoji, cuando veo a alguien, no puedo ponerle un like, tengo que hablar. ¿Y qué le digo? Estamos inhibiendo las capacidades de lo vivo. A eso se llama transhumanidad. Ya no somos exactamente humanos ahora. Estamos migrando hacia algo que parece ser el imperio de la máquina. Así como hemos vivido más de 12 siglos bajo el imperio de Dios, hemos vivido otros 6, 7 siglos bajo el imperio del hombre, parece ser que con la posmodernidad estamos inaugurando el imperio de la máquina. Posiblemente en esta posmodernidad Dios será la máquina. La inteligencia artificial será la próxima divinidad que adore el ser humano del siglo 22 al 30. ¿Qué es el cuerpo ahí? El cuerpo es pornográfico. No solamente que es un conjunto de piezas muertas, sino que es una pornografía. ¿Qué es pornografía? Viene de porné. Porné y grafos. Porné es prostitución y prostitución es venta. Eso quiere decir prostitución, venta. Y grafía es escritura. Escritura para la venta, quiere decir. O grafía, o grafo, o imagen para la venta.
Nuestros cuerpos ahora son estas grafías para la venta, que las subimos al internet para venderlas. Y vendemos piezas, porque el internet no te permite, las redes no te permiten vender la totalidad de ti. Tú no puedes poner en las redes a la Rosario, porque quien ve la pornografía de la Rosario, no la ve a la Rosario, ve un pedacito de la Rosario, que es su superficialidad de la Rosario. Entonces vendemos ¿qué? Vendemos rostros photoshopeados, vendemos tetas, vendemos potos, vendemos pedazos de cuerpo al mejor postor. El cuerpo posmoderno es eso. Y la pregunta del millón acá es, ¿y el alma? ¿Y los sentimientos? ¿Y los afectos? ¿Y las relaciones? ¿Acaso las redes me pueden permitir eso? Bueno, hay un vaciamiento total en nuestra época posmoderna de todo lo que tiene que ver con los afectos. El ser humano posmoderno es un ser humano alienado. Alienado. ¿Qué quiere decir alienado? Viene de alien. Alienar viene de alien. ¿Qué es un alien? Es un extraterrestre, ¿no? Un alien. Alguien de afuera. Alguien de afuera, exactamente. Correcto. Entonces, ustedes ya entienden lo que es ser un sujeto alienado. Es un alguien habitado por algo que no es él, por algo de afuera. Rosario, nuevamente se va a terminar esta sesión y regresamos con el mismo link, por favor. Ahí ya podemos incluso abrir la plenaria para... Exactamente, eso te iba a decir. Lo voy a dejar acá. La reflexión para todos nosotros es, ¿qué tipo de presente y de futuro queremos como LGBTs? ¿Cuál es nuestro proyecto civilizatorio que planteamos en el marco de nuestra transgresión sexo-género-sexual y en el marco de nuestra desobediencia e inservilismo frente al orden establecido? Sobre eso vamos a hablar